Ciencia Fresca. Un espacio de cienciaes.com para comentar las noticias de ciencia más interesantes de la semana. Con Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. Comenzamos Ciencia Fresca, una semana más, con Jorge Laborda ahí en Albacete, preparado. Hola, Jorge, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Ángel? Buena ciencia. Buena ciencia. Y aquí, como siempre, Ángel Rodríguez Lozano en Villanueva del Pardillo, en Madrid. Vamos a desarrollar dos temas cada uno. Hoy empiezo yo, ¿no, Jorge? Así es, Ángel, sí. Bueno, pues empiezo yo y para empezar vamos a hablar de un fenómeno al que estamos acostumbrados. Vamos a hablar de tormentas, de rayos, de esos fenómenos que durante toda la historia de la humanidad han puesto la carne de gallina a más de uno y que todavía no se comprenden, curiosamente no se comprenden del todo. Cuando existen los rayos de las tormentas sabemos que se produce ese flash cegador, que se produce ese trueno, pero lo que no se había podido comprobar era algo que, aunque se había propuesto hace tiempo, no había habido, digamos, oportunidad de comprobarlo, y es que se producen reacciones nucleares durante el desarrollo de un rayo. Y esas reacciones nucleares liberan partículas, positrones que se aniquilan, neutrones, y además crean nuevos isótopos radiactivos que pueden interferir incluso con algunos sistemas de medición, como es los sistemas de medición que utilizamos con el carbono 14 para datar restos arqueológicos. Pues el descubrimiento tiene sus implicaciones, entonces. Exacto, así que yo creo que por eso es interesante, por una parte para comprender el fenómeno y por otra parte por las implicaciones que tiene. La segunda noticia trata de un animal, es una vieira. La vieira es un animal bivalvo, como los mejillones, las almejas y demás. Es la característica que utilizan los peregrinos del Camino de Santiago, Sí, ¿no? las conchas de los peregrinos. De los peregrinos, pero que tiene un sistema de visión muy curioso y además no solo curioso, sino que ha permitido ahora su estudio extraer de ahí una información que incluso podría ayudar a diseñar nuevos telescopios. Pues es muy Fíjate qué interesante. curioso. Yo, para empezar, me asombro de que la vieira necesite ver, o sea, está metida dentro de la concha, ¿no? Parece un poco raro que tenga ojos ya para empezar. Pues tiene por lo menos 200. O sea, para que te hagas una idea. Pues debe necesitar ver bastante, porque si no, seguro que no tenía tanto. Pues sí, tiene 200 ojos repartidos por ese frente que tiene cuando abre la boca, las dos valvas. Pues ahí en el frente tiene 200 pequeños ojos repartidos, sí. Que, como digo, son muy curiosos porque utilizan una especie de espejo reflector en el fondo. Pues súper interesante. Bueno, pues esas son mis dos noticias. ¿Cuáles son las tuyas? Pues yo también voy a hablar de dos noticias. Una es un evento de especiación en una isla del archipiélago de las Islas Galápagos. Ya sabemos que la especiación es el proceso por el cual, claro, se originan nuevas especies a partir de algunas existentes, ¿no? Y normalmente se ha creído que este proceso, pues es un proceso largo, que necesita numerosas generaciones que van divergiendo genéticamente hasta que llega un momento en donde se hacen incompatibles entre sí, ya no se pueden reproducir entre ellas y, bueno, pues se generan dos especies, ¿no? Distintas, ¿no? Bueno, pues ahora resulta que investigadores de las universidades de Uppsala, que están en Suecia, de Texas y de Princeton, que estos están en Estados Unidos, pues describen un suceso de especiación que ha ocurrido en una de las islas del archipiélago de los Galápagos, que está cerca de Ecuador, como seguramente sabemos. Bueno, pues solo ha necesitado este evento de 3 generaciones. ¿Con 3 generaciones? Y luego vamos a contar cómo ha sido esto posible que suceda, ¿no? Y qué especie está involucrada en esto, o qué especies. Y la segunda noticia, pues es un tema controvertido, que, bueno, está siempre de actualidad, desgraciadamente, y es cómo y por qué los hombres interpretan señales de deseo y consentimiento sexual en las mujeres. Realmente un tema que interesa al menos a la mitad de la población, por no decir a toda. Yo creo que a toda. Sí, yo creo también. Bueno, la cosa es que hay un estudio, se ha realizado por investigadores de las universidades de Chicago y de Binghamton en New York, en el estado de New York, en Estados Unidos. Y estos investigadores estudian los factores por los que algunos hombres tienden a confundir el interés sexual
que algunas mujeres pueden mostrar con consentimiento para mantener relaciones sexuales. Es decir, entramos en una confusión, en una mala interpretación de determinadas señales que envían a algunas mujeres y que algunos hombres interpretan mal. Entonces la cuestión es qué factores son los que participan para que esta interpretación no sea adecuada, ¿no? Y lo cual evidentemente conlleva consecuencias de mal comportamiento, de un comportamiento inadecuado o que incluso puede ser delictivo en algunos casos. Muy interesante. Así que, bueno, es un tema que me parece interesante. Sí, es muy interesante, desde luego. Por la visión de la ciencia en este tipo de temas es fundamental para intentar comprender cosas que nos llegan al corazón en este caso, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, bueno, y yo creo que es importante para, bueno, intentar minimizar problemas que efectivamente a lo mejor no pueden solucionarse solo mediante la vía penal. Usted hace tal, va a tener 10 años de cárcel, lo que sea, ¿no? A lo mejor el problema no se puede solucionar solo mediante esta estrategia y hace falta comprender mejor las causas para poder intervenir mejor sobre él. Bueno, de eso se trata el estudio y creo que es bastante interesante y puede tener implicaciones también importantes. Muy interesante. Bueno, pues empezamos ya, ¿no? Empiezo con la primera. Vamos a asistir a un fenómeno de la naturaleza que, como dije al principio, nos tiene muy acostumbrados, que es las tormentas, concretamente los rayos de las tormentas. Sabemos que más o menos qué es lo que sucede cuando se produce un rayo de tormenta, no cómo se forma. Sabemos que, bueno, que cuando el sol calienta la Tierra se produce una evaporación, el agua ese vapor de agua se eleva con el aire caliente. Cuando llega a una determinada altura la temperatura baja, se condensa en formando gotitas y luego más alto se pueden crear cristales de hielo. Hasta ahí la formación de las nubes. Pero ¿qué es lo que hace que unas nubes se carguen eléctricamente y se produzcan las tormentas? Bueno, pues al parecer la fricción que se produce entre esas gotas de agua, esos cristales de hielo en la subida y en la nube, que suben y bajan, va arrancando electrones de esos cristales y esos electrones se van acumulando en ciertas zonas de la nube, se van produciendo desde la nube, eléctricamente se descompensa y se producen zonas donde hay acumulación de carga negativa y zonas donde hay acumulación de carga positiva. O sea, que el sistema, el proceso es similar a este del típico que te frotas el bolígrafo de plástico en la manga. Es el mismo. Y vas arrancando electrones, ¿no? Y luego pues puedes... Exacto, o cuando andamos sobre una alfombra que vamos frotando eso y nos cargamos y luego nosotros nos cargamos eléctricamente y luego al tocar la manilla de una puerta nos da una descarga, ¿no? El sistema es el mismo. Entonces, lo que ocurre es que en la nube pues tenemos algo que es muchísimo más grande, la acumulación de cargas puede ser muy superior y luego esa acumulación de cargas lo que intenta es encontrar un camino de salida. Normalmente si la nube está cargada negativamente, lo que hace es inducir cargas positivas en tierra, porque lógicamente las cargas positivas y negativas se atraen, entonces se produce como una proporción de carga especular en la Tierra de signo opuesto. Y luego se busca un camino, lo que hace es buscar un camino para unir esos dos y descargarse, es decir, neutralizar esas cargas. ¿Cómo se hace eso? Pues por una parte la nube ciertos electrones empiezan a bajar, saltando, digamos, de cristal en cristal, molécula en molécula, van bajando, va creando como un caminito. Desde Tierra se va creando otro camino que va soltando iones cargados positivamente y que se van saliendo pues de los puntos más puntiagudos, más elevados, ¿no? De ahí vas creando el camino y cuando dos de esos caminos se juntan, se encuentran, entonces se produce una descarga. Es como crear de buenas a primera un hilo conductor por el que ya baja toda la carga. Y claro, ahí esa bajada de carga es tan descomunal que se producen elevaciones de temperaturas del orden de 30.000 grados centígrados y lógicamente... O sea, que la temperatura del aire en el rayo, digamos... Sí. Es hasta 30.000 hasta 30.000 grados se ha calculado que es, y además, lógicamente, que produce esa elevación tremenda de temperatura, lo que hace es que el aire que atraviesa se expande bruscamente y de ahí viene el sonido del trueno. O sea, que todo esto más o menos parece una onda de choque de esa expansión. Claro, parece que lo comprendíamos. Lo que no se tenía claro y lo que se acaba de demostrar, aunque se había propuesto por allá por 1925, es que
toda esa energía tan tremenda fuera capaz de crear reacciones que exigen de por sí mucha energía, como es reacciones nucleares. Sí. Se habían propuesto hace tiempo ciertas reacciones que podían producirse, ya te digo, alrededor de 1925, que producen partículas que pueden generar isótopos radiactivos, ¿no? Es decir, pueden arrancar partículas del núcleo atómico y generar un isótopo que a su vez luego sea inestable y al decaer pues libere otras partículas. Esa propuesta no se pudo comprobar entonces porque una de las partículas involucradas es el neutrón, y el neutrón, que es esa partícula neutra que existe en los núcleos atómicos, no se había descubierto, se descubrió mucho tiempo después. Y una vez que se descubrió, pues se vio la posibilidad de que esto existiera. Pero eran todo hipótesis, no se había podido comprobar. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Bueno, pues un grupo de investigadores japoneses, Teruaki Enoto es el que firma el artículo en Nature, es de la Universidad de Kioto, y Yuki Wada es otro de ellos, es de la Universidad de Tokio. Pues lo que hicieron fue desplazarse hasta un lugar en la costa del mar de Japón que es famoso precisamente por las tormentas eléctricas que allí se producen. En ese lugar colocaron una serie de detectores de radiación, detectores que son capaces de detectar pues, rayos gamma, de detectar radiación, digamos, de alta energía. Porque lo que sí está claro es que para arrancar de un núcleo atómico que está formado por protones y neutrones, ya lo sabemos, arrancar de ahí un neutrón, por ejemplo, hace falta mucha energía. Claro. Y luego se liberan neutrones. Y quiere decir que los neutrones son neutros, son muy difíciles de detectar. Pero sí, lo que sí se producen es una escala de reacciones nucleares ahí que permiten detectar otras cosas. Veamos lo que ocurre. Bueno, pues estos investigadores pusieron una serie de detectores, son unos detectores que se utilizan para medir radiación en una central nuclear que hay por allí, y esos detectores en un día determinado, el 6 de febrero de este año, de 2017, detectaron en una tormenta un flash de rayos gamma. Los rayos gamma es radiación electromagnética de muy alta frecuencia, es decir, muy energética. Pero bueno, ¿y cómo saben ellos que estos rayos gamma vienen de la tormenta y no vienen, por ejemplo, del espacio exterior? Porque también pueden venir de algún problema con rayos cósmicos o una... ¿no? Hemos hablado en el programa alguna vez de que... Claro. Sí, en eso estamos de acuerdo. Los rayos gamma suelen llegar porque se producen fundamentalmente en eventos muy catastróficos, del orden de pues, fusión de estrellas de neutrones. Hemos hablado de ello hace... Claro, es que estamos hablando de rayos gamma que son eventos... agujeros negros, es decir, hay una serie de eventos cósmicos muy, muy energéticos, ¿no? Esos rayos gamma son parte de los rayos cósmicos que nos llegan, pues, y sabemos que pueden venir de un lugar o de otro en función de la energía que tienen. Es decir, los rayos gamma, en función de su energía, tienen su origen en determinadas reacciones nucleares. Entonces se conoce, digamos, de alguna manera, conoce su carnet de identidad. Si tiene esta energía es que se ha producido en esta reacción. De ahí que se puedan identificar. Bueno, pues como decía, ese día se detectaron un flash de rayos gamma que duró muy poco, 1 milisegundo. O sea, poquísimo tiempo, y que coincidía con los rayos que se estaban produciendo en ese momento. Eso ya levantó la sospecha de que ahí podía ocurrir algo. Lógicamente no se detectaron neutrones y la reacción que se había propuesto teóricamente es la siguiente, es el núcleo de nitrógeno, concretamente nitrógeno 14, cuando recibe un rayo gamma de esta energía, en concreto, lo que hace es que libera un neutrón. Es decir, se queda como un isótopo que es nitrógeno 13, con un neutrón menor. Y el neutrón ese es liberado. Lo mismo ocurre con el oxígeno. El oxígeno 16, cuando choca contra él un rayo gamma de esta energía, también libera un neutrón. Esos neutrones podrían servir para, digamos, dejar bien claro que este tipo de reacciones son los que se producen. Pero como digo, los neutrones son muy difíciles de detectar porque no tienen carga. Así que lo que han hecho estos investigadores es intentar detectar otro tipo de reacciones que vienen después.
Vamos a ver, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando... Claro, o sea, en las que intervendrían los Claro, neutrones, digamos. claro, quiere decir que, por ejemplo, ¿qué ocurre con esos neutrones? Cuando otro núcleo de nitrógeno 14, que el nitrógeno ya sabemos que es el gas más abundante de la naturaleza, cuando absorbe uno de esos neutrones que se ha soltado precisamente al incidir uno de esos rayos gamma que se producen en la tormenta o en el rayo, pues al absorberlo se convierte en un isótopo radioactivo que lo que hace es despedir, o sea, se queda con el neutrón y despide un protón, con lo que se convierte en carbono 14. Carbono 14 pasa a ser carbono. O sea, de nitrógeno pasa a ser carbono, que es justo el elemento anterior en la tabla periódica. Eso es. Y también, recordemos que en la primera reacción se producía nitrógeno 13. El nitrógeno 13 es un elemento radioactivo que tiene una vida media de aproximadamente 10 minutos, es decir, que a los 10 minutos se desintegra él solo, porque es inestable, la mitad. La mitad La mitad se desintegra, o sea, si tenemos 1 kilo en 10 minutos se queda medio kilo. Bien, pues al desintegrarse lo que hace es emitir un positrón y en este caso se convierte en carbono 13 y además emite un neutrino. Ajá. Ese positrón es la contrapartida del electrón, es decir, el electrón tiene carga negativa, el positrón tiene carga positiva, pero es la antimateria. Es la antimateria del electrón. Del electrón. Y al ser la antimateria y la antipartícula, ¿qué ocurre? Que cuando la materia y la antimateria se encuentran, se desintegran, se deshacen, se convierten en energía. Energía pura, energía de unas características determinadas. Es decir, que depende de la masa del electrón y de la masa del positrón. Exacto. Entonces lo que ocurre es que sabemos que si nosotros recibimos radiación de una determinada energía que corresponde con esa unión de la materia y la antimateria que se produce entre el positrón y el electrón, entonces sabemos que ahí se ha producido esa unión. Ese rayo gamma va a tener una característica frecuencia, una energía propia de este evento, digamos, de aniquilación. Exacto. Pues entonces eso es lo que hicieron estos investigadores. Dicen, bueno, no podemos detectar los neutrones. Sí detectamos ese estallido de rayos gamma en el momento que el rayo se produce, pero eso no nos dice que esté provocando una reacción fotonuclear, ¿no? Todavía no lo sabemos, pero sí pusieron los detectores sintonizados para captar esa radiación que se produce por aniquilación de electrones y positrones, que es consecuencia de lo que... Entonces esta radiación vendrá después de la otra, ¿no? Exacto, ahí eso fue lo que ocurrió. Ellos detectaban esa primera emisión de rayos gamma inicial que duraba muy poquito tiempo, ya decíamos del orden de microsegundos o milisegundos, inmediatamente con el rayo, y luego a lo largo de 10 minutos empezaban a detectar otra serie de emisiones de radiación que se correspondían precisamente con este encuentro entre materia y antimateria, que son los positrones y los electrones, que es justo, como decíamos, la vida media alrededor de 10 minutos. Es decir, que lo que ocurría entonces es que el rayo gamma inicial liberaba un neutrón en el nitrógeno, ese neutrón era absorbido por el nitrógeno 14 y liberaba carbono 14, otro era el nitrógeno 13 que liberaba un positrón y se quedaba convertido en carbono 13, lo que al final viene a demostrar es que la existencia de esa radiación que coincide con el encuentro de materia-antimateria nos deja bien claro que efectivamente ahí, en los rayos, se producen reacciones nucleares. Y no solo se producen reacciones nucleares, sino que se crean isótopos radioactivos que son muy importantes para nosotros. Y por ejemplo el carbono 14. En este caso estamos hablando del carbono 14. Bueno, este tiene una vida media muy larga, de 5.000 y pico años. Entonces son 5.400 años o algo así. 5.730 años para ser exactos. Es decir, 5.730 años, si tenemos 1 kilo de carbono 14, se convierte en medio kilo. ¿Qué ocurre con el carbono 14? Que el carbono 14, pues como es carbono, lo absorben las plantas y con ellos crean sus tejidos. Esas plantas se las comen los animales, incluidos nosotros, y pasa a formar parte de nuestros huesos, por ejemplo. Si una persona que murió hace, vamos a poner, 5.000 años, como dejó de comer,
en la cantidad de carbono 14 que quedó. Dejó de incorporar carbono. Claro, dejó de incorporar carbono, entonces la cantidad de carbono de los huesos ha ido disminuyendo con el tiempo. De tal manera que si se mide la proporción de carbono 14 con respecto a otros isótopos de carbono, se puede determinar la edad en la que vivió esa persona. Pero claro, eso es suponiendo que la cantidad de carbono 14 es más o menos constante, porque hasta ahora se pensaba que el carbono 14 solo se producía como consecuencia de esos rayos cósmicos que bombardean la alta atmósfera, y ahí es donde se produce de una manera más o menos constante. Pero ¿qué ocurre si esa persona vive en una zona donde hay muchas tormentas eléctricas? Por ejemplo, como la zona de Japón. Claro, por ejemplo. pues entonces esas personas, lógicamente, su cantidad de carbono 14 será superior a la normal. Claro, y por lo tanto, nosotros, si hacemos la medida 1000 años después o 5000 años después, las medidas nos darán una datación errónea. Así que habría que revisar, o es un dato a tener en cuenta de cara a las dataciones con carbono 14 que se utilizan en paleontología y que se utilizan en multitud de lugares, pues por eso, para saber cuándo ocurrieron ciertos sucesos biológicos, porque lógicamente son las criaturas. Tremendos descubrimientos. Vamos, ya las tormentas ya me daban miedo, pero ahora que sé que producen isótopos radiactivos, vamos, que ya no salgo de casa. Bueno, en fin. Yo creo que es más peligroso el rayo. Sí, desde luego. El rayo es peligroso, más peligroso, que por eso ya me dan miedo, pero encima tienes ya generación de isótopos radiactivos, en fin. Muy interesante el descubrimiento, la verdad que sí. Muy bien. Muy bien, pues si te parece pasamos a tu primera noticia. Nos vamos a ir a otras islas. No es Japón esta vez, que es una isla, pero nos vamos a ir a las Islas Galápagos. Sí, la noticia tiene que ver con el proceso de especiación, con la generación, de hecho, de una nueva especie, que se ha visto en tiempo real. O sea, es que es increíble que se haya podido observar el nacimiento de una nueva especie pues en estos últimos años, ¿no? que ahora digo, ahora lo vamos a contar, ¿no? Bueno, este proceso de especiación pues es uno de los más controvertidos de la ciencia, porque, bueno, de hecho, no se ha podido explicar fácilmente, y esta dificultad de explicación pues se utiliza como argumento por algunos que son, digamos, enemigos de la teoría de la evolución, ¿no? Que, bueno, sabemos que fue postulada por Darwin precisamente en un libro que se tituló El origen de las especies. Y precisamente las especies es lo que es difícil explicar su origen, curiosamente, ¿no? Y de hecho, bueno, el propio Darwin ya estaba sorprendido, porque él decía que por qué los organismos estaban agrupados en especies. Es evidente que si las especies, digamos, y los organismos van derivando unos de otros por una pequeña, digamos, deriva, ¿no? Es decir, van, digamos, diferenciándose unos de otros en pasitos pequeños, pues la naturaleza tendría que estar llena de una gradación de organismos. Es decir, no debería haber distintas especies distintas, sino, o sea, claramente identificables, sino que tendría que haber una especie de continuo entre los organismos. Sí, haber todas las posibilidades intermedias, lógicamente. Sí. Claro, exactamente. Y además, bueno, él decía que eso no existía, pero es que además si ibas al registro fósil y mirabas lo que había pasado, tampoco encontrabas ninguna especie intermedia fácilmente. O sea, con lo cual, algo tiene que pasar en la selección natural de manera que se van generando especies distinguibles en lugar de toda una panoplia de seres intermedios, digamos, que me generen un continuo de organismos, ¿no? Pero eso se debe a que hay un momento en el que no pueden mezclarse entre ellas. O sea, hay una especie es distinta de otra porque no pueden hibridar entre ellas, no pueden tener descendientes comunes, viables. Sí, eso en principio es uno de los criterios por los que se considera que una especie es distinta de otra, sí, correcto. Pero bueno, no obstante, lo que Darwin se planteaba es por qué existe esa discontinuidad, por qué llegan los individuos a no poderse reproducir. Ajá. Por qué hay, como digamos, en fin, nichos particulares en donde las especies caen, ¿no? Digamos, dentro de todo lo que es la naturaleza, caen en determinados espacios, en determinados nichos, y esos espacios, bueno, las aíslan unas de otras, ¿no? O sea, ya no se pueden reproducir, están aisladas. Se ha investigado bastante sobre la especiación y se han propuesto varios mecanismos. Bueno, el primero de todos, que se propuso al principio, en los años 40, al principio de cuando se empezó a investigar sobre la especiación, la verdad, pues suponían que había un mecanismo que prácticamente era el único importante, que era una deriva genética entre dos poblaciones, de la misma especie original inicialmente, claro. Por alguna razón, una parte de la población se aislaba de la otra y derivaban genéticamente, es decir, quedaban aisladas,
y a partir de un determinado tiempo que había pasado se generaba una incompatibilidad. Por ejemplo, qué sé yo, aparece un terremoto y hay un río que cambia el curso y deja cortada a dos especies, ¿no? Una especie queda a una orilla del río, la otra queda a otra orilla del río, el río es muy grande, no pueden ya comunicarse entre sí, bueno, pasan millones de años, pues al final la especie de una orilla del río, o sea, la población de una orilla del río se convierte en una especie y la población de la otra se convierte en otra. Obviamente son especies relacionadas, claro, Claro. derivan de una población común, pero son ya especies Sí, distintas. pero ahí se va produciendo una evolución paulatina, o sea, ahí no hay cortes bruscos. Cada especie por sí misma sigue su propia evolución, pero sin cambios bruscos. Exacto, exacto. Lo único que pasa es que al final siguen caminos diferentes. Claro, Y al cabo de millones de años, pues esos cambios que se van acumulando, pues efectivamente al final conducen a dos especies diferentes, ¿no? Bueno, este era un mecanismo que se pensaba que era el mecanismo quizás el único, pero había otro, una posibilidad diferente de especiación, que era que se generaran híbridos entre dos especies distintas que todavía no habían divergido de manera tan absoluta como para impedir que se reprodujeran entre ellas, ¿no? Imagínate dos especies relacionadas como pueden ser el caballo y el burro, ¿no? Bueno, pues que haya un híbrido, de hecho pueden tener híbridos, pero estos híbridos podrían reproducirse entre sí, no como en el caso del burro, que creo que la mula es estéril, no se puede reproducir, pero podría pasar que algunas especies el híbrido sí se pudiera reproducir. Entonces, si ese híbrido quedaba aislado, de alguna manera se reproducía entre sí, pues podía generar a partir de esos individuos híbridos una nueva especie. ¿Cuál era el problema de este mecanismo? Que normalmente esos híbridos se iban a encontrar en una zona donde iban a poderse reproducir tanto con individuos de la especie del padre como individuos de la especie de la madre. Es decir, no se iban a reproducir solo entre sí, sino que se iban a reproducir entre las otras dos especies también. Con lo cual se iban a diluir, digamos, ese material genético nuevo que se había podido generar, esa combinación nueva, se iba a volver a diluir al reproducirse de nuevo con individuos de una o de la otra especie inicial. Bueno, entonces eso se pensaba que era imposible y que no se podía producir este mecanismo, ¿no? Bueno, no obstante, siempre hay excepciones a la regla y es lo que han encontrado los investigadores de las universidades de Usala, de Texas y de Princeton, como he dicho antes, que describen en la revista Science un suceso rápido de especiación que ha ocurrido en las Islas Galápagos y que ha conducido a la generación de una especie nueva de un ave pinzón, que son los famosos pájaros de la familia de los gorriones que están en las Islas Galápagos, ¿no? Y que que sean... sirvieron a Darwin para Exacto, elaborar que su estuvieron teoría. a Darwin para postular su teoría, sí. Bueno, antes de avanzar un poco más en el hallazgo, sí que conviene explicar, aprovechamos la noticia para explicar algo de ciencia y comunicar a los oyentes que la investigación científica ha descubierto 4 mecanismos de especiación, no solamente los que hemos hablado. Ya. De hecho, cada uno tiene un nombre y se llaman alopátrico, peripátrico, parapátrico y simpátrico. Pues o lo explicas o nos hemos quedado dos velas. Sí. Bueno, todas las palabras estos tienen un sufijo, que es el sufijo pátrico, que quiere decir patria, es decir, donde es la patria de la especie. Y luego tienen un prefijo, normalmente de griego, es el prefijo alo, el peri, el para o el sin, que también nos conocemos de palabras como alien o alo algo, Sí. en fin, perímetro, ¿verdad? En fin, varias palabras que son comunes. Bueno, el prefijo alo significa otro, y lo que quiero decir es que el proceso alopátrico es que las especies se generan en patrias diferentes. Es lo que hemos mencionado antes del río este que, en fin, por un terremoto se separa a dos poblaciones de la misma especie, ¿no? Sí. El prefijo peri significa alrededor, como perímetro, por ejemplo. Y este proceso de especiación indica que se produce una especiación en el perímetro, en la parte periférica de donde está una población. Por alguna razón esa periferia se encuentra aislada, se aísla, se reproduce entre sí y al final acaba por generar otra nueva especie. El prefijo para, que significa junto a, que implica que la especiación se produce en zonas adyacentes. De nuevo, es una zona sin que se separe geográficamente, pues esas zonas, no obstante, dan lugar a especies diferentes. Ya. Y luego el prefijo sim, que significa como simpático, ¿verdad? Es estar, digamos, con sentimientos similares a los de otros, ser simpático, tener simpatía, bueno, pues implica que la especiación sucede dentro de la misma patria, es decir,
hay obviamente procesos que no implican el aislamiento geográfico en este caso, sino otros factores. Por ejemplo, la selección sexual. Imagínate una población en donde las hembras grandes prefieren a machos grandes y las hembras pequeñas prefieren a machos pequeños. Al final se produce una deriva dentro de la misma población, Sí. pero se me generan dos poblaciones distintas de grandes y de pequeños que al final bueno, pues impiden que la reproducción entre ellos tenga lugar y al final se generan especies diferentes, ¿no? Sí, bueno, ahí también podría influir el hecho de lo que llaman la evolución puntuada, ¿no? O sea, que en un momento determinado se produzca una mutación que Exacto. genere una variación dentro de la propia especie y que sea una mutación que facilite, digamos, la vida a esos individuos frente a los otros. Claro, y efectivamente, bueno, y en ese caso una de las especies pues, puede incluso resultar extinta, ¿no? Pero bueno, hay un tema, la selección sexual que he mencionado, aparece una mutación, qué sé yo, en un insecto, el escarabajo que tiene un cuerno más grande que otro, ¿no? Sí, Bueno, ese es el escarabajo que es seleccionado por unas hembras, pero hay otras hembras que por alguna otra mutación de lo que sea, prefieren al escarabajo con el cuerno más pequeño, y no te digo ya de talla, sino de un rasgo sexual, un rasgo que hace que sea atractivo o repulsivo para las hembras, ¿no? O al revés, para los claro. machos, lo que sucede en las hembras. Y eso al final genera derivas reproductivas, ¿no? Pero en este caso que comentabas, me dices que la evolución ha sido muy rápida, o el Sí, cambio ha sido muy rápido, ¿no? ¿Como cuántas generaciones? en 3 generaciones, Solo en 3 generaciones. solo en tres. Y ha aparecido una especie nueva. Sí, sí, y bueno, voy a contar cómo pasa esto, ¿no? Bueno, de Pero hecho, una especie en el sentido este que hemos dicho al principio, que no puede tener descendientes con la otra especie. Es decir, que sí, son... bueno, descendientes sí pueden tener, pero de alguna manera no los quieren tener. O sea, es como está aislada, reproductivamente aislada, aunque si tú forzaras la reproducción, ahora lo voy a contar, si forzaras la reproducción se podría Ya, producir. vale, vale, vale. No me quiero adelantar. Bueno, es que el descubrimiento es que realmente es fascinante, es realmente muy curioso. Esto sucede en el año 81, en donde se inicia todo este proceso del descubrimiento, ¿no? En ese año un estudiante que está allí en las Islas Galápagos trabaja en una isla que se llama Daphne Mayor, que bueno, es una isla pequeñita de los Galápagos, y se encuentra con que hay un extraño visitante en esa isla. Es un extraño visitante porque es una especie de pájaro pinzón que no existe en esa isla y que es diferente a las 3 especies que habitan en esa isla. Este espécimen pues Ajá. era más grande, cantaba unas canciones muy raras para las especies de los pajaritos de allí y bueno, el pico era distinto, la talla del cuerpo era diferente, etcétera. Bueno, obviamente no lo vieron llegar volando desde el mar, pero era la única manera en que podían haber llegado a la isla, ¿no? Es decir, ahora se sabe que viene de una isla que está a 100 kilómetros de la isla de Dafne Mayor, que se llama la isla de la Española, una isla de los Galápagos. Bueno, Ajá. ¿cómo descubren esto? Pues en aquel momento capturan al ejemplar y le sacan una muestra de sangre. Y luego lo ponen en libertad. Claro, en aquellos años no existía el genoma humano, no se secuenciaba ADN. En fin, estamos en el año 81 del siglo pasado. Y parece mentira, pero en solo 30 y tantos años la cosa ha cambiado de manera radical a nivel de la biología molecular, ¿no? Sí, eso es verdad. Bueno, en el estudio Ujú. actual lo que hacen es precisamente analizar el ADN del fundador y de la estirpe. Es decir, lo que sucede es que este animal, que llega este pájaro, llega a la isla, claro, se encuentra aislado y, bueno, es capaz de reproducirse con una hembra de una de las especies que se encuentra en la isla. De hecho, es una especie que se llama Geopizza fortis y forma una familia. Y durante 6 generaciones, los investigadores han ido siguiendo la evolución de esta familia y ahora han sido capaces de analizar el ADN y han podido determinar que el macho llega desde otra especie de ave, obviamente de otra especie de ave, que habita la isla española, que está a más de 100 kilómetros al sur y que, bueno, pues llegó hasta allí volando, ¿no? Qué curioso. Entonces, ¿qué pasa? Sí, Que sí. los descendientes, claro, están en una isla pequeña y tenemos el problema que hemos mencionado antes. Los híbridos podrían volver a reproducirse con las especies originales. Es decir, los descendientes de Sí, este claro, animal, lo mismo que los padres se han unido, pues también los hijos efectivamente, no tendrían en principio ningún problema. claro, entonces no se habría producido ninguna, digamos, especie nueva. Habría habido descendencia, o sea, los genes de este padre, de este macho, intervendrían allí y luego se diluirían posiblemente entre Ya, los demás. Es posiblemente lo que pasó con los neandertales y los humanos. Sabemos que claro, tenemos neandertales, o sea, genes de ADN neandertal, pero claro, el híbrido, cuando hubo esa hibridación, obviamente el ADN viene de una hibridación,
Pero esa hibridación no dio lugar a otra especie, sino simplemente se acabó diluyendo entre la nuestra especie, ¿no? Bueno, algo así podría haber pasado aquí, pero no pasó eso. ¿No? ¿Y por qué? ¿Y por qué no pasa esto? Pues hay varias razones. La primera es que las canciones que cantan los machos híbridos son muy poco atractivas para las hembras de las especies autóctonas, pero sí que gustan a las hermanas de ellos, con lo cual se produce una reproducción, ¿Cómo? digamos, endogámica, porque los machos solo son, digamos, atractivos para las hembras de su misma, bueno, no especie todavía, digamos, de su misma familia. O sea, pero el primero tuvo éxito con su canción. O sea, Sí, sí, o bueno, sea, ¿qué pasa? igual la hembra era sorda, Ángel, no sabemos. No sabemos cómo tuvo éxito, pero el caso es que tuvo éxito. Igual la hembra le faltaba, en fin, ya te digo, alguna mutación extraña. Bueno, el caso es que se reproducen hermanos con hermanas. Ya. Y lo que pasa es que, claro, obviamente se fortalece la especie, la estirpe derivada de este macho original. Claro. Entonces se establece una especie de nueva población que está reproductivamente aislada del resto porque no son atractivos para el Ajá. resto. Sí, sí, sí. O sea, debido a que no son capaces, digamos, de conquistar a hembras mediante sus cantos, que es lo que hacen los pájaros, ¿no? Pero es que además aún ocurre otro hecho sorprendente. De las 18 especies de especies de pinzones que hay en las Galápagos, se cree que todas derivan de una especie común, que las colonizó estas islas hace unos 2 millones de años, más o menos. Entonces, cada especie ha desarrollado un pico que le permite alimentarse de un nicho particular, de una fuente de alimento particular. Sí. Y entonces esto disminuye la competición entre esas especies. Es decir, el proceso de especiación, cuando una especie surge, una nueva especie de pinzón va surgiendo por evolución, resulta que esta especie tiene que tener un pico que le permite acceder a una fuente de alimentación que la otra, a lo mejor, la original, no puede acceder y le permite, por tanto, competir de manera exitosa para la supervivencia. Ajá. Bueno, pues en el caso de la nueva especie, resulta que la forma del pico es también adecuada para explotar un nicho alimenticio de la isla de Daphne Mayor que permite a estos nuevos animales, pues obviamente, acceder a una fuente de alimento sin tener que competir con los demás. Es decir, O las sea, especies o sea que si autóctonas... uno tenía el pico grande y podía comer semillas de un determinado Exacto, tamaño y otro pico pequeño exacto. y tomaba semillas de tamaño más pequeño, este está ahí en un punto intermedio que le permite también encontrar su hueco, ¿no? Exacto, Sus y que propias... ninguna de las especies, digamos, originales acceden a él o compiten por él. Con lo cual, Ajá. claro, digamos que tiene una cierta ventaja para poder acceder a esa fuente alimenticia sin competir con las demás especies. Curioso. Y esto es también lo que ha sucedido. Es decir, tenemos un aislamiento sexual porque los descendientes de este macho no son atractivos para las especies autóctonas y al mismo tiempo se produce en la hibridación, se produce un pico que les permite acceder a una fuente de alimento que es también beneficiosa para ellos porque no es una fuente de alimento que es, digamos, atractiva para las otras especies tampoco, ¿no? Ya, ya, ya. Qué Con lo cual curioso. se ha generado esta especie nueva, existen unos 30 individuos en la actualidad, ¿Solo 30? que solo 30, Ajá. que se han generado desde el año 81 y que parece que han sido necesarias solo 3 generaciones para llegar a esos 30 individuos que se reproducen entre sí y que están aislados, como digo, bueno, pues sexualmente aislados, ¿no? ¿Y no tiene problemas de consanguinidad al reproducirse entre Pues en hermanos? principio, hombre, por alguna razón, claro, como esta especie viene inicialmente de una hibridación, digamos, Ujú. son como, obviamente, como mulatos, si tú quieres, ¿no? O Sí, híbridos, sí, sí. pues esa hibridación debe tener, o debe Claro. haber permitido Una una mayor cierta variedad fortaleza, de claro, genes, ¿no? una diversidad genética, de manera que los descendientes del híbrido, o sea, los descendientes de los híbridos, claro, como tienen genes del padre que era una especie distinta y de la madre de otra especie diferente, pues en este caso, por, en fin, hasta cierto punto, una lotería genética, pues les permite reproducirse entre sí y tener una diversidad bastante grande porque reciben genes del padre, de la madre, en fin, quiero decir, Sí, que o distintas... sea, tienen una variedad de genes mucho mayor que las otras poblaciones. Exactamente. Con lo Ujú. cual, esto es lo que permite que no haya ese problema, de momento, no haya ese Ujú. problema Ya, de ya. la endogamia, que efectivamente llegaría a la degeneración de la especie, y bueno, ya veremos a ver luego la deriva genética en qué resulta y si esta especie va a ser efectivamente una especie que tiene éxito en la isla o al final acaba extinguiéndose, no lo sabemos, ¿no? Sí, Los curioso. investigadores piensan que a lo largo de la evolución de estas aves, en las Islas Galápagos, se han generado un montón de especies, precisamente por mecanismos similares a este, tal vez, pero que la mayoría se han extinguido.
y que solamente aquellas especies que tuvieron la suerte de, pues eso, tener un pico característico, una manera de, en fin, una talla adecuada, un lo que fuera, han sido capaces de adaptarse y de, bueno, sobrevivir con éxito allí, ¿no? Y las demás, pues obviamente, Muy digo, se curioso. han extinguido. Qué curioso. Muy Sí, bien. la verdad es que es una noticia que realmente bastante curiosa. Y bueno, el que no crea en la teoría de la evolución, pues aquí tenemos un dato que indica que efectivamente las especies se pueden generar en algunos casos de manera muy rápida. Y bueno, es obviamente casi un evento de observación de especiación en tiempo real, ¿no? O sea, no es que suceda en un instante, pero en fin, a lo largo de unas pocas décadas se ha podido ver como una especie de animal, no ya de microorganismo, que eso se puede ver casi en días, pero una especie de animal compleja como un ave, pues se puede generar en cuestión de unos pocos años, en unas pocas generaciones. Es Curioso. realmente impresionante. Curioso. Sí. Bueno, pues una cosa más. Vamos a seguir hablando de animales y pasamos ahora ya a mi segunda noticia. Muy bien. Bien, pues vamos a pasar ahora a otro tipo de animales, son animales marinos. Vamos a hablar de las vieiras, que son, como he dicho al principio, animales bivalvos, o sea, tienen dos conchas que del tipo, pues, las almejas y demás, aunque en este caso, pues, tiene además en nuestro país una connotación muy especial porque es la que se utiliza, la concha se utiliza de símbolo por los peregrinos de Santiago. Así que Sí. nos atañe por partida doble. En este caso, de hecho, convendría quizás hablar un poquito de esta vieira, ¿no? Porque realmente el hecho de que se utilizara por los peregrinos que van a Santiago es muy antiguo. De hecho, parece ser que el nombre se lo dio, Sí. no a esta, y ahora veremos, porque el propio Linneo, por allá por 1758, y era a raíz precisamente de que eran las conchas que solían llevarse los peregrinos como recuerdo cuando pasaban por Claro, de haber llegado a Santiago, o llegaban algunos, llegaban hasta el mar, sí, llegaban hasta Finisterre o por ahí. a la concha le dio el nombre de Pecten, de hecho se llama Pecten jacobeus. Pero curiosamente esa no es la que existe en Galicia, ¿no? Sino que la que existe en Galicia es una más grande, porque esa existe en el Mediterráneo, pero no en Galicia. En Galicia existe una especie más grande, que es la que se llama Pecten maximus, que es la que ha servido para este estudio que vamos a comentar. Como decía, lo que han hecho en este caso unos investigadores del Instituto Weizmann de Israel ha sido estudiar la visión de estas vieiras. Estas vieiras lo que tienen son del orden de casi 200 ojos muy pequeñitos, del orden de 1 milímetro. Tienen repartidos los ojos, lógicamente, pertenecen al animal, el animal está encerrado en la concha y entonces la parte del animal que asoma, una vez que abre las dos valvos, pues ahí es donde tiene los ojos repartidos por el borde para ver todo el exterior. Estos ojos ya se estudiaron en 1960 y se descubrió que tenían un sistema muy curioso de formación de imágenes, que es el que vamos a hablar. Bueno, pues ahora lo que se ha hecho es mirar con todo detalle cómo están formados estos ojos. El ojo de la vieira lo que utiliza es un sistema muy similar al que utilizan los telescopios reflectores que actualmente empleamos para mirar el universo. Si hemos hablado aquí en ocasiones que, por ejemplo, pues el telescopio del Gran Tecan, el Gran Telescopio de Canarias, que es uno de los más grandes de la Tierra, está compuesto no por un solo espejo. Lo que hace es recibir la luz que viene del espacio, esa se refleja en un espejo inmenso y eso se concentra en un foco, ¿no? Esa es la forma de ver de los típicos telescopios del estilo Newton, que utilizan espejos en lugar de lentes. Bien, ese espejo, como es muy grande, lo que hicieron es segmentarlo, es decir, dividirlo en espejos más pequeños de tamaño hexagonal, y con esos espejos más pequeños se creó el espejo más grande. Bueno, pues eso es lo que hace la vieira, pero lo hace de una manera, digamos, muchísimo más avanzada, podríamos decir, porque los espejos que utiliza tienen un tamaño nanométrico.
Veamos cómo ve la vieira por uno de esos 200 ojos que tiene. Cuando se analiza ese ojo, primero está la córnea, la parte exterior. Después de esa córnea hay una lente equivalente al cristalino que nosotros tenemos, y después viene la retina, que es el punto donde están las terminaciones nerviosas, donde están los fotorreceptores que captan la imagen. Pero detrás de esa retina, que hay dos retinas ahí, una que se llama retina distal y otra proximal, después de la distal está la proximal y después está esa superficie reflectora que es un espejo, pero es un espejo muy especial, como digo. Es un espejo que está hecho con cristales de guanina. Es uno de los componentes del ADN. Ya sabes que la guanina es una de esas cuatro letras del lenguaje genético, ¿no? Son cristales de guanina de forma rectangular, es decir, son cuadraditos, acoplados uno al lado de otro, y luego hay varias capas de ellos, hay del orden de 30 capas por debajo, lo que quiere decir que de alguna manera si se rompe uno hay otro que lo sustituye, ¿no? Y esos cuadros minúsculos, ya te digo, de tamaño nanométrico, están unidos entre sí por material citoplasmático de las células, ¿no? Es decir, que dejan entre ellos muy poco espacio y en conjunto forman un único espejo. Ese espejo, ¿qué hace? Lo mismo que decíamos del telescopio reflector, es decir, la luz que llega de fuera atraviesa la córnea, esa lente, después atraviesa donde están los receptores, los fotorreceptores, llegan al espejo y es devuelto y concentrado precisamente hacia la retina, concretamente hacia la retina distal, que es donde se supone que están los receptores que van a captar la imagen aumentada, lógicamente. En ese sentido, lo que estamos es recogiendo toda la luz posible y la están concentrando en un punto para ver mejor en un ambiente donde hay poca luz. De hecho, esto no es nuevo porque es un sistema, aunque no tan sofisticado como este, lo utilizan los perros y los gatos, por ejemplo. Hay muchos animales que, acostumbrados cuando vamos con el coche y enfocamos los faros, vemos que los ojos le brillan, o sea, parece que están emitiendo luz. Realmente lo que ocurre es que, como es de noche, tienen la pupila muy dilatada. Al tener la pupila muy dilatada entra mucha luz y en el fondo hay una capa que refleja la luz. No tanto como en el caso de la vieira, pero sí lo suficiente como para que nosotros veamos el reflejo de la luz del coche, del faro del coche, en los ojos del animal y nos dé esa apariencia fantasmagórica. Así que, bueno, mira por dónde este animal, que curiosamente pues tiene para nosotros un significado muy especial, ha podido, nos ha enseñado que no solo se pueden construir grandes telescopios, porque lo bueno que tiene es que las medidas que han hecho consigue una visión perfecta, casi perfecta. O sea, la reflexión es muy buena y le sacan mucho partido a la luz que llega. Bueno, pues eso quizás nos haga pensar en un futuro en telescopios que utilicen espejos segmentados, pero no tan grandes como se utilizan ahora. Hablábamos del Gran Tecan, utiliza espejos segmentados, pero cada uno de ellos tiene un metro y pico de diámetro. Sería hacer un espejo con espejitos minúsculos, todos acoplados entre sí, de manera que se pueda además deformar con facilidad toda la superficie y se pueda adaptar. Así que es una idea que podría tener su aplicación en el futuro. Como siempre, todo está inventado por la naturaleza, ¿no? La naturaleza es la mayor inventora. Y después vamos Desde nosotros. luego. Después vamos nosotros, la habilidad de los investigadores y de los científicos es precisamente encontrar esos puntos donde está, esos lugares donde está la lección de la naturaleza que nos enseña a aplicarla en otros campos y a sacarle partido, ¿no? Muy bien. Bueno, pues esta es la historia de la vieira, ¿no? Y de sus 200 ojos. Muy bien. Pues ahora, si te parece, vamos a abordar la última noticia, que es un poco conflictiva, digamos, ¿no? Pues venga, vamos a por ella. También produce, digamos, estudios que en algunos casos pues nos pueden, por lo menos hacer reflexionar sobre nuestras propias creencias, ¿no?
Y es el estudio que ha sido realizado por investigadores de las universidades de Chicago y de Binghamton, en Nueva York, como lo decía inicialmente, que estudia los factores por los que hombres, algunos, tienden a confundir las señales que envían a algunas mujeres como consentimiento de mantener relaciones sexuales, ¿no? Ajá. Y bueno, esto es un tema, en fin, que está desgraciadamente siempre de actualidad, ¿no? De acuerdo con algunas investigaciones, de hecho, y yo creo que también la percepción social coincide con esto, pues el abuso sexual de las mujeres por algunos hombres es un problema creciente. Las noticias, como digo, en los medios de comunicación es muy frecuente, desgraciadamente, este tipo de problema. Y además el abuso, lo que se sabe, también las investigaciones indican, es que es particularmente importante en entornos universitarios, en los que, bueno, los chicos salen de casa, tienen menos vigilancia de los padres, hay una repentina independencia en la vida de cada cual, se consume alcohol con más facilidad, hay una presencia o una cierta presión de compañeros. Todo esto puede hacer que algunas personas, algunos hombres en particular, pues de alguna manera pierdan un poco el norte en lo que debe ser un comportamiento aceptable e incluso puedan cometer delitos de índole sexual. De Ajá. hecho, lo que indican las investigaciones en sociología es que el 23% de las mujeres en edad universitaria ha sufrido algún contacto sexual que no ha sido deseado. Es decir, esto no es un problema pequeño porque 23% pues es un porcentaje bastante elevado, ¿no? Bueno, yo creo que el hecho de que se escoja universitarios es porque es una población que responde a las encuestas. También. O sea, realmente tampoco se puede decir que ahí sea mayor que en otros sitios. Lo único que pasa es que quizás no se tienen datos. Es posible que en otros sitios, desde luego, no sea menor, no sea inferior a eso. Pero bueno, sí que es verdad que en el entorno universitario pues hay una serie de condicionantes que quizás favorecen esto, ¿no? Es decir, hay más fiestas sociales, más botellones, más, en fin, una serie de cosas que Sí, más libertad. Sí. afortunadamente los adultos pasados una cierta edad dejamos de hacer. O sea, ya no nos vamos de botellón y esas cosas, ¿no? Algunos sí siguen, pero bueno, la mayoría ya no. Sí. Y Pero quedan pocos. sí, exacto. Este tipo de situaciones creo que puede facilitar más que estas cosas, estos problemas surjan en edades universitarias, lo cual no quiere decir que sea la universidad, es decir, que todos sean universitarios, sino que en edades en donde la gente está en la universidad, ¿no? Bueno, lo que hacen los investigadores es efectivamente estudiar cómo 145 hombres, en este caso, ahora veremos cómo reaccionan ante determinadas situaciones. Y vamos a contar un Ajá. poco qué es lo que hacen. Bueno, para empezar, como todo estudio científico, los investigadores tienen una hipótesis. La hipótesis intenta, como siempre, explicar un hecho observable o observado. Y es que la mayoría de los abusos sexuales o de conductas sexuales inadecuadas se producen entre conocidos o amigos de la víctima. Esto es un hecho básicamente Sí, demostrado durante ya comprobado. mucho tiempo, ¿no? Bueno, la mayoría de los abusos, por tanto, son cometidos por hombres, entre comillas, normales, conocidos de la víctima, que a lo mejor han estado en fin, en una cierta relación, han tenido una cierta relación con ellos, ¿no? Entonces, es posible que estos hagan alguna inferencia inadecuada sobre el deseo y el consentimiento de la mujer, utilizando unas señales, es decir, interpretando señales de la situación en la que están con ella, que pueden ser ambiguas. Y ellos deducen algo con respecto a lo que la mujer desea o consiente. Y si esta evaluación de la situación es incorrecta, pues resulta que podríamos tener una conducta inadecuada por parte del hombre. Pero no necesariamente tiene que ser ni un violador en serie ni un enfermo mental, sino simplemente Sí, no, estamos hablando entonces de situaciones, digamos, relativamente normales. Claro. Lo que pasa es que entiendo que el exceso de confianza o la confianza entre hombre y mujer ahí puede llevar a equívocos. Exacto. En un momento determinado a la hora de Exacto. interpretar esa relación. Claro. Bueno, lo que pasa es que los equívocos, como también tienen en cuenta los investigadores, pueden depender de las ideas que tú tienes o que la persona tiene sobre hombres y mujeres en general. Claro. Por ejemplo, creer en determinados... Luego hay individuos e individuos. Claro, claro. Por ejemplo, creer en determinados mitos, que yo llamo uno, no sé si se llama así en español, el mito del violador, que es que dice que, por ejemplo, por su comportamiento amigable, una mujer ya desea tener relaciones sexuales, ¿no? O sea, es decir, aunque te diga que no, quiere que sí, ¿no? Es el tipo de... Sí. El clásico tópico. Exacto. Ese. Luego hay otros, digamos, rasgos de personalidad, como lo que se llama la hipermasculinidad o el sexismo hostil, que son, bueno, la hipermasculinidad, masculinidad, pues es el
creer, no sé, quizás que los machos son superiores o que tienen un papel por encima de las mujeres, o el sexismo hostil es que las mujeres son enemigos, digamos, y hay que dominarlas o hay que vencerlas, ¿no? Entonces, estas creencias obviamente también pueden tener un papel importante en todo esto, ¿no? Claro, o sea que esa falsa interpretación luego depende del individuo de que vaya a más o simplemente a un Exacto. acercamiento en el que le paran los pies de entrada y retrocede, ¿no? O sea que ahí interviene el carácter del Exacto. individuo. O sea, según cada individuo, la educación que tenga, las ideas que tenga en la cabeza, pues va a interpretar unas señales u otras de manera más errónea o menos errónea o más adecuada o más inadecuada, ¿no? Lo que sí que de todas maneras los investigadores apuntan, yo creo que eso estaremos la mayoría de los que estamos oyendo esto y los que no, yo creo que estaremos de acuerdo, es que la mayoría de la comunicación entre hombres y mujeres sobre deseos sexuales o interés sexual es normalmente no verbal y por tanto es ambigua. O sea, en general, pues quizás interpretan que el riesgo de hacerlo explícitamente pues puede conducir a un rechazo o puede conducir a una situación social que es embarazosa y entonces, en fin, se intentan comunicar las cosas Ajá. pero sin ser demasiado explícito, ¿no? Y por otra parte, igualmente, el consentimiento o rechazo de la mujer es también, normalmente, muy pocas veces explícito y muy pocas veces verbal, ¿no? Y esta ambigüedad, que puede ser adaptativa en algunos casos en las sociedades humanas, pues aumenta la probabilidad, claro, de Ujú, malinterpretar determinadas señales. Porque, claro, son ambiguas, no son verbales. Y esto puede conducir a una conducta inadecuada o abusiva. ujú. Entonces, antes de iniciar el estudio, bueno, en el artículo que escriben, que es un extenso artículo, por cierto, donde se refieren a bastantes estudios anteriores, y precisamente indican que estas investigaciones previas han demostrado que la tendencia, digamos, o la probabilidad de poder mostrar o desarrollar una conducta sexual inadecuada se extiende en un continuo en la población masculina, ¿no? Con individuos que son anormalmente agresivos y que pueden llegar a ser pues patológicos, a violadores en serie, pero también con hombres normales, o entre comillas, que a lo mejor se han comportado inadecuadamente en alguna ocasión, pero que se sienten pues realmente, en fin, incómodos por ello, sienten remordimientos y han aprendido de sus errores, ¿no? Esto parece que también hay una serie de investigaciones que indica que en general, menos mal, las cosas son así. Ajá. Claro, esto sugiere que todos los hombres tenemos una mayor o menor probabilidad de comportarnos de forma sexualmente inadecuada, a pesar de ser normales. Es decir, dependerá de la situación, dependerá del contexto, de si has bebido más o menos alcohol, de si lo que sea, de una serie de cosas, ¿no? Y también puede depender de la capacidad que tengamos de interpretar las señales que se nos dan, porque igual que uno puede entender un texto más o menos difícil, y estoy hablando de lenguaje verbal, pues igual tenemos una capacidad de comprender las señales que nos dan nuestras, en este caso, congéneres, ¿no? Claro, pero una cosa es hacer, digamos, una falsa interpretación de unas señales y otra no parar cuando ya Claro, está claro que lo hemos interpretado mal, ¿no? Ahí entran otros factores. definitivamente. Sí, 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 eso definitivamente que no son cosas iguales, ¿no? O sea, aquí en fin, hay muchas cosas que estudiar y muchas cosas que tener en cuenta, pero bueno, yo me voy a referir a lo que hacen los investigadores que estudian a 145 estudiantes, como digo, que son varones, Ujú. una edad joven, una edad media de 20,43 años nada más, o sea que son chavales que, bueno, en fin, apenas salen de la adolescencia. Y lo que hacen es, primero, tienes razón, son gente que contesta las encuestas y les evalúan respecto a distintos factores mediante las respuestas a distintos cuestionarios, que obviamente están validados, o sea que sabemos que miden correctamente lo que se pretende que midan, y evalúan la historia sexual pasada, la deseabilidad social que tienen, es decir, la propensión que ellos tienen de actuar de forma que aumente su prestigio o su aceptación social, su capacidad empática, sus tendencias psicopáticas, aparentemente todos tenemos mayor o menor tendencias psicopáticas, Ujú. su sexismo hostil, su aceptación del mito del violador, si creen en estas cosas que hemos dicho antes o no, su hipermasculinidad, todo esto es evaluado de manera, ya digo, en cuestionarios validados. Ya. Y tras esta evaluación, que como vemos es bastante exhaustiva, pues se les muestra 6 textos cortos en sucesión. Son lo que los investigadores llaman viñetas, son un parrafito pequeño que a lo mejor son 100 palabras. Cada uno de ellos describe un escenario hipotético en el cual se puede esperar o no el desarrollo de una actividad sexual. Los textos describen distintos escenarios, pero todos ellos incluían una chica atractiva con la cual el participante pues podía esperar tener relaciones sexuales, ¿no? Cada uno pues describía una actitud distinta de la muchacha.
Según esta actitud de la muchacha, pues se podía concluir aceptación, rechazo o pasividad. Pero era un test puro y simple. No, en este caso era un texto. Por ejemplo, me encuentro en una habitación con Y Margarita. ya está. Pero no había ninguna chica por ahí por medio. O sea, simplemente era leer un texto e interpretar lo que el texto decía. Exacto, no, solo era un texto. Te describía una situación en donde te describía cómo estaba Margarita. Margarita podía o no haber bebido alcohol, podía llevar minifalda o no, podía llevar una blusa abierta o cerrada, podías haber tenido relaciones sexuales anteriores con Margarita o no, que eso también influye en la interpretación de las señales. Si alguien había tenido relaciones sexuales con otra persona, normalmente se interpreta una señal como más positiva en el sentido de que la mujer te concede permiso, mientras que si no has tenido relaciones sexuales antes, no. Eso es lo que se llama el efecto de precedencia. Es decir, tener unas relaciones antes con una persona genera un efecto en cómo tú interpretas las señales sucesivas o subsiguientes de esa persona, en la mayoría de los hombres, ¿no? Con lo cual, bueno, todas estas cosas son los que muestran los textos y entonces analizan lo que luego, obviamente, Las respuestas, en sí. cuanto habían visto este texto, los participantes les preguntaban otro corto cuestionario que evaluaba el deseo sexual de la chica de los textos y, bueno, cómo ellos iban a avanzar o no en sus intenciones sexuales con la chica que estaba en el texto. Es decir, oye, en esta situación, ¿tú qué harías? ¿No? Un poco la cuestión, el cuestionario es esta, pues avanzo o no, le propongo o no, hago lo que sea, ¿no? Bueno, ¿qué encuentran? Pues bastantes cosas realmente bastante interesantes, me parece a mí. La primera es que la variancia, es decir, la variabilidad entre la respuesta de los distintos participantes normalmente se produce más debida a la diferencia entre las situaciones Ajá. que debida a las diferencias entre lo que los hombres creen. O sea, las ideas, digamos, interpersonales. Es decir, creer o no en el mito del violador, la hipermasculinidad, tiene un Sí. efecto, pero el mayor efecto es la situación, es decir, cómo interpretan las señales de la situación. Por supuesto, las diferencias interpersonales también influyen, ¿no? Cuando analizan los datos, resulta que los hombres no diferencian con claridad entre percepciones del deseo sexual de una mujer, el consentimiento para continuar la interacción sin llegar a nada más o el consentimiento de una relación sexual. Es decir, los chavales aquí están confundidos en general. Los hombres somos seres confundidos. Ni idea de lo que ocurre realmente, ¿no? Exacto. A ver, en general hay una confusión. O sea, a lo mejor esa confusión se puede mitigar con la edad, porque, insisto, estos son chicos jóvenes. Bueno, hasta cierto punto, igual no tienen demasiada experiencia, ¿verdad?, de la vida. Ya. Pero claramente estos chicos jóvenes, que son obviamente en gran medida los chicos que pueden cometer delitos sexuales o pueden cometer un comportamiento sexual inadecuado, que luego les puede llevar, evidentemente, en fin, a consecuencias incluso penales, pues están confundidos. O sea, lo que dicen los investigadores. Ahora, obviamente, también es cierto que las tendencias personales pues afectan. Por ejemplo, los hombres con mayor hipermasculinidad o creyentes en el mito del violador, las mismas situaciones, cuando se les presentan las mismas situaciones, las interpretan como que las mujeres sienten mayor deseo sexual o consienten en entablar relaciones sexuales. Es decir, lo que yo creo también tiene que ver en cómo interpreto Sí. la misma información que me dan. Claro. Ujú. Sí. Bueno, sin embargo, lo que creían los investigadores como hipótesis pensaban que si los hombres tenían menos capacidad de empatía, eran más psicópatas o eran más hostiles a las mujeres, pues esto también iba a influir en una mala interpretación de esas señales. Bueno, pues no. En este caso, los resultados de los estudios indican que los mayores o menores niveles de empatía o los niveles de psicopatía que se pueden tener, pues no afecta a cómo se interpretan las señales, lo cual quiere decir que la confusión en las señales creo que es mayor que lo que puede, digamos, afectar este tipo de tendencias, ¿no? Claro. Bueno, en cualquier caso, lo que también parece que los datos indican es que los hombres parecen interpretar el rechazo igual de bien o de mal si este es comunicado de forma verbal, no verbal o mediante una combinación de ambas formas. Es decir, parece que el rechazo sí se interpreta bien. Es decir, te dicen que Si la no, señal es clara, no hay duda. normalmente se interpreta Sí. bien cuando te lo dicen de manera verbal como te dicen claramente de manera corporal que no. El problema es cuando no es un rechazo, ¿no? Es decir, cuando el rechazo no está claro, hay una ambigüedad ahí, ¿cómo interpreto si es realmente que la mujer quiere que continúe o no? Sin embargo, cuando la mujer adoptaba una actitud pasiva, esta era interpretada como un punto intermedio entre el rechazo y la aceptación. Con lo cual, ahí estamos otra vez en que el hombre no sabe realmente qué está pasando, ¿no? O sea, me está rechazando, me está rechazando.
Bueno, aquí Sí. se veía en el caso de los textos que se mostraba que cuando la mujer mostraba esta respuesta pasiva, pues esta respuesta pasiva con sutiles diferencias en la actitud de la mujer conducían a Mm. interpretaciones que eran totalmente diferentes. O sea, realmente una pequeña diferencia de actitud en la mujer puede tener unas grandes diferencias de interpretación en los hombres. Como te indicaba antes también, el efecto de la precedencia era importante. Si se decía en el texto que ya habías tenido relaciones sexuales con la chica, normalmente los hombres interpretaban las mismas señales como más permisivas. Y claramente, pues todos estos estudios revelan pues una serie de cosas, ¿no?, que hemos ido indicando ya, ¿no? Que la ambigüedad en la comunicación me puede dar lugar a bueno, interpretaciones erróneas. Esas interpretaciones erróneas me pueden dar lugar a comportamientos inadecuados. Y bueno, si sabemos esto, ¿qué nos dicen nuestros estudios? A ver, pues para mí nos dicen dos cosas claras. Una, a las mujeres le dicen que a lo mejor disminuir la ambigüedad en determinadas situaciones de la comunicación que le tienen que dar al hombre, pues puede evitar una serie de situaciones que a lo mejor pueden ser no deseables. Y dos, a los hombres le dicen que Ya. tienen que ser muy cuidadosos en cómo interpretan las señales que envían las mujeres. Normalmente, Tienen que ser conscientes de que no se enteran. claro, Vamos. es decir, tienen que ser conscientes de que las interpretamos mal, en general se interpretan mal, o sea, que las señales son confusas, que la interpretación no es adecuada y que conviene clarificar la situación. Claro. A lo mejor hay que, en determinadas situaciones ya, preguntar, oye, pero vamos a ver, ¿qué A lo hacemos? mejor. O sea, Sí. llegar ya a la situación explícita para que no haya malentendidos. Sí, Exacto. vamos a aclarar la situación antes de dar el siguiente paso, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Lo cual nos va a evitar problemas a todos. Puede que nos ponga en una situación embarazosa, pero es mucho mejor esa situación embarazosa que no llegar a una situación, obviamente, que puede ser pues todavía peor todavía, ¿no? Para nosotros y para la mujer también, ¿no? Claro, lo que pasa es que al final el estudio lo que deja bien claro es esa dificultad de comunicación en un Exacto, momento exacto. determinado. Lo que, Exactamente. lógicamente, no dice el estudio es que hay personas que esa dificultad la interpretan de una manera y además continúan por mucho que les digan que no. Entonces eso ya no tiene nada que ver. Claro. A ver, esto no es que no lo diga el estudio, lo que pasa es que no estudian a este tipo de personas. Es decir, hay personas que son obviamente ya más psicópatas, no te digo sean violadores en serie, pero entre el violador en serie y el proviolador, digamos, hay también un continuo posiblemente, en fin. Hay ese tipo de personas un Ujú. poco que afortunadamente no son la norma, pues no son estudiadas en el estudio. La idea es, como digo, estudiar a una población más o menos normal de universitarios que, no obstante, es la que perpetra la mayor parte de comportamientos sexuales inadecuados, porque si el 23% de las mujeres en edad universitaria tiene algún tipo de contacto sexual no deseado, a ver, esto no lo hacen dos o tres, esto lo tienen que hacer un montón de gente, ¿no? Un montón de hombres de la misma edad, digo yo. Entonces, claro, la historia es, vamos a ver si aprendemos de lo que está pasando para poderle poner remedio, pero el remedio es Sí, comprender. sí, es fundamental enseñarle a esos estudiantes precisamente eso. Cuidado con esta ambigüedad que os puede llevar, pero claro, estamos hablando de que no exista, por supuesto, un comportamiento criminal, ¿no? Que es fundamental Claro, efectivamente. Pero, o sea, de lo que se trata aquí es de cómo mejoramos el comportamiento normal, como con el vemos conocimiento. dónde están los fallos Ujú. de la interacción entre hombres y mujeres y ponerle remedio a esos fallos, ¿no? De manera que la gente, digamos, normal, que normalmente que quiere ir de buena voluntad, no cometa errores, ni cometa, Ujú. ni se sobrepase por una mala interpretación, que evidentemente hay muchos factores, como ya digo, el alcohol, Sí. las ideas que tú tienes, en fin, una serie de cosas, pero bueno, dentro de todos esos factores que complican mucho la situación, pues obviamente poder intervenir sobre nuestro comportamiento de manera educada y con conocimiento de causa. Lo cual solo nos lo puede dar la Ujú. ciencia. O Sí, sí, sea, sí. realmente solo es la ciencia, pienso yo, la que nos puede dar ese Sí, conocimiento, sí. ¿no? Y además eso da pie a diseñar unas fórmulas de educación
que permita Exacto. mejorar el comportamiento, ¿no? Exacto. Esa es un poco el objetivo de este y de otros estudios que, como digo, mencionan también los investigadores, que en mi opinión, y eso ya es mi opinión, no sé si tienen mucha repercusión en medios sociales, ni periodísticos, ni en el ámbito judicial, ni de ámbito legislativo para hacer leyes o en el ámbito educativo. Es decir, que ya no se trata de la educación sexual solo, sino de este tipo de cosas, por ejemplo, pues en la escuela, en fin, cuando la gente es adolescente, tratar este tipo de cosas y educar cómo tenemos que comportarnos o cómo tenemos que interpretar. Claro. Lo mismo que nos enseñan a dar las gracias o a pedir las cosas por favor, pues hay que enseñar también que estas cosas pueden ocurrir, así que cuidado. Claro, pero en estas cosas nos dejan absolutamente, pero totalmente desprotegidos. A mí, desde luego, no me han educado para nada en esto. No, a mis tampoco. hijos creo que tampoco. Creo que a mis nietos no se les va a educar. Y bueno, mantenemos unas deficiencias pues bastante importantes cuando la ciencia nos está dando datos que pueden mejorar la convivencia y pueden mejorar la felicidad de la gente. Realmente se trata de esto. Entonces, bueno, ahí queda el estudio para la reflexión de los oyentes, y esperemos que también de gente que pueda haber leído el artículo, haber leído el estudio y que pues pueda tener unas repercusiones positivas a la larga en la sociedad, ¿no? Muy bien, muy interesante. Muy bien, pues se nos acabó el tiempo. Hace ya un tiempo que se nos acabó el tiempo. Hoy nos hemos pasado. Pero antes de despedirnos vamos a enviar un saludo a los que nos ayudan con sus donaciones. Así que vaya un agradecido saludo por escucharnos y por ayudarnos a divulgar la ciencia a Miguel García Cordero, Óscar Eduardo Trujillo Ventura y Óscar Martínez, que nos ayudaron a través de PayPal, a Juan José Lafuente Cilla, a Edgar Paul Recalde Pozo, Rafael Florenciano Sánchez y Fernando Sainz, que son nuevos patrocinadores a través de patreon.com/cienciaes, que no son los únicos. Hay más y los vamos poniendo en nuestra página web, en cienciaes.com, donde si quieren participar y ayudarnos, solo tienen que presionar el botón de donar. Y aquí nos despedimos, Jorge. Hasta dentro de un par de semanas, que vendrá el próximo Ciencia Fresca. Sí, antes de Navidad. Yo creo que será el sí. Ciencia Fresca en el que vamos a felicitar las Navidades a los oyentes, ¿no? Bueno, muy bien. Pues, Jorge, muchísimas gracias una vez más por estar ahí y buena ciencia. Ángel, igualmente. Si no fuera por ti esto sería imposible. Así que gracias a ti y buena ciencia a todos los oyentes, por supuesto. Han escuchado ustedes Ciencia Fresca, un programa de cienciaes.com elaborado por Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. En nuestra página web cienciaes.com les ofrecemos información adicional y la más amplia colección de programas de divulgación científica en español. Si le agrada nuestro trabajo, visite nuestra web y colabore a su mantenimiento con una donación. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.